profesor y compañeros, quienes habla es Noelia Payajo. El día de hoy vamos a profundizar un poco sobre el tema de la sesión pasada, en la cual se habló sobre los trastornos disociativos. Bueno, continuando un poco con la sesión anterior en la cual hablamos de los trastornos disociativos. Los trastornos disociativos, según a toda la información que nosotros hemos encontrado como grupo, podríamos resaltar que sería como el extremo patológico en sí de los síntomas encontrados en ciertos sujetos, tanto cuantitativamente como cualitativamente. El principal criterio para ubicar un caso dentro de los trastornos disociativos será el carácter desadaptativo de los síntomas y la repercusión funcional, cómo éste afecta al sujeto en sí y su entorno. Asimismo, las respuestas disociativas se generan como defensa de traumas, es lo que más se resalta, pero creemos que se trata de reacciones automáticas en realidad y no específicamente de mecanismos de defensa, como se acaba de mencionar, en el cual puede producirse una desconexión o una inasistencia entre la conducta, la percepción y la expresión verbal. Por ejemplo, una persona dice una cosa, pero conductualmente demuestra otra cosa. Una persona puede estar de acuerdo en ciertas situaciones, pero con su conducta demuestra lo contrario. Asimismo, podemos detallar que el trauma y la disociación están conectadas. A continuación procederemos a dar mención a los tipos y clasificación de los trastornos como los criterios correspondientes a cada tipo de trastornos dentro de este conjunto. Pasaré a mis compañeros para que den las explicaciones oportunas. Muchas gracias. Buen día con todos. En esta ocasión me tocó hablar acerca del F44.0, amnesia disociativa. Su característica central es la incapacidad para recordar cosas. Como punto número 1, el paciente olvida eventos importantes. Como punto número 2, se han descartado otros trastornos. Tenemos tres características primarias. La número 1 es la pérdida de la memoria episódica. Como punto número 2 está pues la pérdida de la memoria que se produce durante un periodo discreto de tiempo. El punto número 3 está la pérdida de la memoria que afecta normalmente a sus traumas. Tenemos otras características que el AD tiene inicio súbito tras padecer una tensión intensa. En ocasiones el afectado vaga sin rumbo por el hogar. También esta duración puede durar minutos o también puede durar años. Esto se da durante los primeros años de la edad adulta. Muchas gracias. En un momento sigue mi compañero. Para complementar la información de mi compañero, yo les voy a hablar sobre los criterios diagnósticos según el DSM-5. Estos criterios diagnósticos se dividen en tres: criterio A, criterio B y criterio C. En el criterio A encontramos la incapacidad para recordar información personal importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante. Esta es una característica esencial por lo ya mencionado anteriormente. El criterio B nos dice que no solo aparece en el transcurso de un trastorno de identidad disociativo, ni es debido a efectos fisiológicos directos de una sustancia o enfermedad médica. Y por último, en el criterio C nos dice de que los síntomas producen malestar clínico significativo o deterioro de las actividades tanto sociales como laborales o de otras áreas importantes de la identidad del individuo. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, podemos encontrar a los trastornos por consumo de sustancias y a los trastornos cognitivos, trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, al trastorno de la identidad disociativo y finalmente al trastorno de síntomas somáticos o a la falta ordinaria de la memoria. El tratamiento a elegir sería la psicoterapia reforzada con hipnosis o entrevistas facilitadas con fármacos. Asimismo, la psicoterapia debe estructurarse para no abrumar al paciente cuando recupere la memoria. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad yo le voy a hablar acerca de la fuga disociativa. Bueno, la fuga disociativa tiene como características todas las de la amnesia disociativa.
Se asocia a un viaje determinado fuera de los lugares cotidianos, aunque existe una amnesia durante el periodo de fuga. El comportamiento del paciente durante este tiempo puede ser completamente normal para los observadores ajenos. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los criterios según el CIE-10. Bueno, según el CIE-10 hay 3 criterios que deben de cumplirse. El primero es que deben cumplirse los criterios generales del trastorno disociativo. El segundo es que el individuo lleva a cabo un viaje inesperado, pero organizado lejos de casa, lejos también de su ámbito de trabajo y de sus actividades sociales, en el cual deberá de llevar un cuidado adecuado de sí mismo. Y por último, que es el tercero, debe presentar una amnesia, que ya sea parcial o completa, la cual cumplirá con el criterio C, que es una amnesia disociativa. Continuando con mi compañera acerca de la fuga disociativa, mencionamos también que tiende a un fallo a la integración de ciertos aspectos de la memoria personal junto a una pérdida de identidad personal. Asimismo, se caracteriza por presentar viajes repentinos e inesperados lejos del hogar o del puesto de trabajo, provocando una incapacidad para recordar el propio pasado. Además, existe una confusión sobre su propia identidad y asumir otra identidad nueva, generando a que el individuo pueda darse a sí mismo un nuevo nombre. Según Goldman y Pack en 1977, menciona que los principales factores predisponentes para la fuga psicógena se dan mediante estresores precipitantes, por ejemplo, peleas matrimoniales, problemas económicos, delitos, etc. Otros puntos son acerca de los síntomas asociados, que son depresión, estrés, culpabilidad, vergüenza, duelo, conflictos e impulsos agresivos y trastornos por estrés postraumático. También cabe mencionar que existe un criterio de diagnóstico acerca del DSM-5. Existen 4 criterios. El criterio A menciona que la persona va a hacer viajes repentinos e inesperados con la capacidad para recordar una parte o la totalidad del pasado del individuo. En el criterio B existe una confusión sobre la identidad personal e incluso a la asunción de una nueva identidad. En el criterio C no solo aparece el transcurso de un trastorno de identidad disociativo, ni es debido a efectos fisiológicos directos de una sustancia o de una enfermedad médica. En el criterio D menciona que los síntomas producen malestares clínicos significativos o deterioros de la actividad social o laboral, o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Si la persona padece de estos 4 criterios, podríamos decir que existe una fuga disociativa. El último punto, que es el tratamiento. El tratamiento, la mayoría de los pacientes con fugas disociativas reciben tratamiento agudo en los hospitales generales e instituciones psiquiátricas. Con frecuencia existe una amnesia residual o la totalidad parte de la fuga. La psicoterapia con hipnoterapia adicional, las entrevistas farmacológicamente facilitadas o ambas pueden ayudar a superar dichos trastornos. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros en general. En esta oportunidad voy a hablar acerca del trastorno de identidad disociativa. En este trastorno, la persona posee por lo menos 2 identidades diferentes. Estas alcanzan hasta una cifra de 200 personalidades aproximadamente. Asimismo, estas identidades pueden tener sus propios nombres y no es necesario que compartan el género del paciente. Asimismo, pueden variar en gran medida en edad y estilo. Por otro lado, las identidades pueden estar conscientes en cierto grado de la existencia de las otras identidades. No obstante, solo una de ellas interactúa con el ambiente. La transición de una a otra suele ser súbita y con frecuencia precipitada por el estrés. Semejante a los estados de posesión patológica, estas pueden ser descritas por el paciente como un espíritu u otro ser externo que toma el control del funcionamiento de la persona. Si este comportamiento forma parte de una práctica religiosa aceptada y reconocida, no suele calificar para el diagnóstico del TID. En cuanto a las características del trastorno de identidad disociativa, encontramos que las identidades alternantes poseen habitualmente diferentes nombres y rasgos que contrastan con la identidad primaria. Las identidades alternantes se presentan como si se controlaran secuencialmente. Algunas de las identidades más poderosas pueden planificar el tiempo ocupado por las otras. El número de identidades oscila entre 2 y más de 100 y cada personalidad se vive como una historia personal. El inicio de este trastorno quizá puede tener lugar durante la niñez, aunque no se detecta en esa etapa con frecuencia.
La mayor parte de los pacientes la constituyen mujeres y muchas han sufrido abuso sexual. El TID tiende a la cronicidad. Puede presentarse en familias, pero tampoco está resuelta la cuestión de la transmisión genética. Bueno, parte de las causas para nosotros poder entender cómo se desarrolla este tipo de trastorno, podríamos hablar, un punto importante son los traumas desde la infancia, como puede ser quizás abuso sexual, violencia física, verbales o incluso abandonos, en los cuales desencadena este dolor tan profundo, tan traumático, que en muchas ocasiones tienden a olvidar hechos importantes, dolorosos, debido a que no pueden enfrentar la misma situación. Es donde sale este tipo de personalidades. ¿Para qué? Para poder afrontar la situación. ¿Qué voy a hacer? En mi caso, no seré Noelia la que esté viviendo esa situación, sino la otra persona, la otra personalidad, Fátima, por ejemplo. Entonces yo pensaré de que eso no me está pasando a mí, sino a Fátima. Y es ahí donde viene esta desconexión o este distanciamiento de la realidad. Y si es constante o más frecuente las situaciones estresantes, entonces también va a ser constante que salgan ciertas personalidades a flote y va a tener menos control. También es importante detallar que estas personalidades en realidad son rasgos del mismo sujeto. Son todos los tipos de rasgos que puede tener, pero que no han tenido una confraternidad, es decir, no se han integrado en sí, en el sujeto. Nosotros tenemos diferentes rasgos, los cuales se han integrado, y en ciertas situaciones vamos a reaccionar de diferentes maneras, pero vamos a seguir siendo nosotros mismos, porque nos recordamos, sabemos la situación, el momento y las acciones que vamos a tomar. Pero en caso de estas personas que presenten estas patologías, no pasará esto. Ese es un punto importante. Bueno, para nosotros poder tomar en cuenta o hacer un descarte, un diagnóstico en sí, debemos de hacer una exploración física. Es decir, que el médico pertinente, a través de ciertas preguntas profundas y análisis de los síntomas que pueda presentar el sujeto, va a evaluar según a qué cuadro puede presentar y puedan estar relacionados con el tipo de trastorno de la identidad disociativa. Asimismo, tomar en cuenta los antecedentes personales. Otro punto es un examen psiquiátrico a cargo de un profesional de la salud mental. Hará algunas preguntas acerca de los pensamientos, sentimientos, conductas y análisis de los síntomas del sujeto. Buscando información no solamente de la persona, también de familiares u otras personas que puedan ser útiles para poder ir a un diagnóstico específico. Y también tomar en cuenta los criterios del diagnóstico del manual del DSM-5, en los cuales nosotros vamos a verificar ciertos criterios, los cuales si cumple o no con los criterios específicos que se determinan en el manual, podemos concluir que este caso sí está dentro de este grupo o específicamente dentro de este trastorno de evaluación, o quizás se descarte. Asimismo, debemos tomar en cuenta que el trastorno de identidad disociativa, si verificamos que la persona presenta síntomas pero que no forma parte de una práctica cultural o religiosa aceptada por la mayoría de las personas de la comunidad, entonces estaría dentro del rango. Es decir, dentro de formar parte como una conducta quizás no pertinente o no común. Si los síntomas no se deben a algún consumo de sustancias psicoactivas como alcohol u otras drogas, bueno, otro punto de observar. Y si no se trata por un tipo de afección médica, un punto importante también. Y en caso de los niños, si los síntomas no se deben a amigos imaginarios, porque a cierta edad tienden a inventar los amigos imaginarios o juegos de fantasías, entonces estaríamos tomando en cuenta el criterio de observación y evaluación. Asimismo, los síntomas producen estrés significativo
o problemas en relaciones personales, trabajo y otros ámbitos importantes de la vida del sujeto. En relación al tratamiento, los trastornos disociativos en sí, porque parte de este tipo de trastornos está en este grupo de disociativo. Puede variar su función según el tipo de trastorno que presente cada sujeto, cada caso. Por lo general, lo que se incluye es la psicoterapia y medicamentos, fármacos. En relación al tema de realizar un tratamiento, en algunos casos se llevó a cabo, por ejemplo, tratar de primar o hacer que quede una sola personalidad en el sujeto. Pero parte de este proceso o tratamiento efectuado, no muchas veces queda como predominante la personalidad que nosotros esperamos o quisiéramos, como una personalidad quizás más adaptativa, más flexible. En realidad puede primar muchas veces, como se ha dado casos, que quede impregnada la personalidad menos adaptativa, la personalidad quizás más caótica o negativa, dependiendo cómo nosotros encontremos o denominemos la situación, ¿no? Se habla del tema de la psicoterapia. El principal tratamiento dentro de este punto es la forma de terapia que se va a llevar, también llamada terapia de conversación, asesoramiento psicológico, terapia psicológica. Su principal objetivo es brindar una psicoeducación, es decir, hablar sobre el trastorno que presenta la persona, los posibles problemas que se vayan a estar relacionados, que el sujeto entienda y sepa en qué consiste y cuáles son las causas, así como también a su vez tratar de desarrollar nuevas formas de afrontar sobre todo las situaciones de estrés, es donde más se desencadena o que salga a la luz estos síntomas, ¿no? Entonces ese es el principal punto que debemos abordar. Yo soy Camila Salcedo y les voy a hablar acerca del trastorno de desrealización y despersonalización. Este tipo de trastorno disociativo se caracteriza por sentimientos persistentes o recurrentes de estar separado del cuerpo, disociado, o de los procesos mentales propios, habitualmente como un observador ajeno de la propia vida, despersonalización vendría a ser, o estar separado del propio entorno, que vendría a ser la desrealización. Entonces, la despersonalización es la sensación de separación o desprendimiento de uno mismo. Algunos individuos se sienten como si estuvieran en un sueño. La desrealización, un sentimiento de que el mundo exterior es irreal o extraño. Los pacientes perciben que la forma y el tamaño de las cosas u objetos cambiaron. Incluso perciben a las personas como robotizadas e incluso muertas. Sin embargo, siempre retienen la conciencia de que solo es un cambio de su percepción y que el mundo en sí mismo sigue igual. Ojo, la despersonalización y la desrealización se identifican con mucha más frecuencia como síntomas que como un diagnóstico. Los síntomas de quienes padecen este trastorno es que con frecuencia son precipitados por el estrés, es decir, lo desencadena un cuadro de estrés. Aparece de manera súbita, es decir, de manera repentina, sin previo aviso o preparación. Es crónico, se da durante un tiempo prolongado y no desaparece de manera rápida o fácil. El trastorno suele tener su inicio en la adolescencia o poco después de los 20 años. Y bueno, quienes lo padecen tienen problemas en su área laboral, educativa, social o personal. Y su diagnóstico diferencial vendrían a ser los trastornos por consumo de sustancias y físicos, otros trastornos disociativos, trastornos relacionados con traumas y estrés, trastornos psicóticos y trastornos del estado de ánimo o de ansiedad. Los criterios diagnósticos según el DSM-5 de este trastorno son el criterio A, sensación de extrañeza o distanciamiento de sí mismo. Criterio B, mantiene intacto el sentido de la realidad. Criterio C, su diagnóstico debe realizarse solo cuando la sintomatología sea lo suficientemente grave como para provocar malestar o deterioro de la actividad normal de la persona. Y criterio D, que no se debe realizar un diagnóstico de trastorno de despersonalización si la alteración aparece exclusivamente en el transcurso de otro trastorno mental.